ir haciendo una reseña histórica, ¿ya? Ya saben que a mí me gusta mucho la historia. Hay algunos que no les gusta mucho la historia, pero a mí me encanta la historia, ¿sí? Así que veamos cómo es cómo fue este camino hasta, perdón, hasta llegar a concebir las leyes de Newton, ¿sí? Emilia, bueno, ya dejémosla entrar. De Peluso, conceptos de Peluso dices que tienes pruebas. Ya entré. Bueno, ahora sí. Entonces, verán, indaguemos sobre cómo se llegó hacia la primera ley de Newton, ¿ya? Esa es la primera parte, la primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Ya, casi le pongo tilde. Primera ley de Newton. Verán, también conocida como ley de la inercia. Ley de la inercia. Inercia con C o con S. Ley de la inercia con C, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Newton o ley de la inercia? Verán, todo, el punto de partida de todo, el gran padre de todo esto, es Copérnico. Copérnico. De ahí nace todo. Nuestro querido amigo Copérnico. Le pongo 10 al que sepa el nombre de Copérnico. Copérnico es como su nombre de pila. Pero hasta contar 10. Nicolás. 2, Nicolás. 3. Nicolás. 4, Nicolás, profe. 5, 6. Nicolás. Profe, 7, es Nicolás. 8, Nicolás. 9. Nicolás Copérnico. 10. Nicolás. ¿Ya? Su nombre no era Nicolás. Su nombre no era en realidad Copérnico. ¿Sí? Aristarco decimos. Nicolás. No. El nombre Nicolás. el nombre correcto de él era Giordano Bruno. Copérnicus. Giordano, no me acuerdo muy bien cómo se escribe, pero creo que es Giordano Bruno. Este es el nombre correcto de Copérnico. Como Copérnico es un nombre que él adopta después como una especie de nombre de pila, pero en cambio su nombre verdadero es Giordano Bruno. Sí, eso es a modo de cultura general, ¿no? Sí, Giordano Bruno. A partir de él, ya Giordano, dice Daniela, ya Giordano, ya. Entonces, gracias Daniela por corregirnos. Corrijámoslo entonces, Giordano. ¿Sí? Giordano. ¿Ya? Es el nombre correcto de Copérnico. Copérnico es un nombre como de pila, nomás, un nombre que él adoptó luego, pero en cambio con el que después se le conoció. Su nombre correcto es Giordano Bruno. ¿Sí? ¿Ya? Todo nace con él. Para esa época, cuando se miraba al cielo, ¿sí? Recuerden que son épocas que están manejadas o están preconcebidas los conceptos, las ideas por la religión, por la iglesia. Entonces, cuando tú mirabas al cielo, los que tienen ahorita la oportunidad de ver al cielo, yo sí tengo un poquito de espacio para ver al cielo, vemos una capa, ¿no es cierto? Como que fuera una capa de color celeste, por ahí con un poco de nubes, etcétera, etcétera. Entonces, para las ideas de la época, allá estaba el cielo. O sea, nosotros le seguimos llamando cielo. Ahora nosotros, definición, ¿cómo es de sinónimo de cielo? Es techo, ¿no es cierto? Sí, porque también decimos el cielo cuando vemos al techo de nuestra casa, o sea, levanten la cabeza y miren la pared superior, no se llamaría pared superior, sino el techo de su casa, eso también se le llama cielo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes salían al patio, digamos, y veían hacia arriba, veían el cielo, y se creía que allá arriba era donde que se acababa todo. Más allá de eso no había nada más. Era como una capa allí,
Y de ahí en esa parte para arriba estaba ya Dios y las almas. Eso establecía la iglesia, ¿sí? Entonces, este Copérnico es el primero que dice no es verdad eso. Copérnico habla de que más allá sigue un universo infinito, ¿sí? Entonces, eso fue lo genial de Copérnico y también eso le costó la muerte, ¿no? A través de la Inquisición, ¿sí? Fue quemado nuestro amigo Copérnico, o también su nombre correcto es Giordano Bruno, ¿ok? Entonces, luego viene uno de los, diríamos, discípulos de Copérnico, su discípulo, un discípulo de Copérnico, que es nuestro, bueno, no podríamos llamarle tanto discípulo, en realidad no lo es. Diríamos que influenciado, ¿no? Porque no era discípulo de Copérnico en realidad, ¿sí? Eran incluso separados, no eran oriundos del mismo lugar, ¿sí? Como para decir, bueno, Copérnico era un pupilo ¿cómo es Aristóteles era a ver, estamos hablando aquí vendría, estoy un poco equivocado con las ideas, Aristóteles está por acá atrás, estaba refiriéndome a Galileo, ¿sí? Galileo no es diríamos que de alguna forma sí, ¿no? Porque Copérnico, si nos damos cuenta, su nombre Giordano es italiano, ¿no es cierto? Y Galileo también es italiano. Entonces sí, podríamos decir que estaba íntimamente cerca, ¿sí? O sea, no, estoy exagerando cuando digo íntimamente, estaríamos hablando físicamente sería, ¿no? Cerca, porque vivían en el mismo país en este caso. Y Galileo estaba muy pendiente de los trabajos que hacía Copérnico, entonces sí podríamos decir que de alguna forma Galileo fue un discípulo de Copérnico, ¿sí? Estaba confundiendo mi idea con Aristóteles, era obvio que Aristóteles pertenece a otra época y otro ambiente, ¿sí? Estaba un poco cruzado con esa idea, estaba refiriéndome a Galileo, ¿sí? Entonces Galileo, él es el que mira el trabajo de Copérnico, pero el trabajo de Copérnico no era un trabajo científico, sino un trabajo intelectual, o sea, un trabajo muy filosófico. Entonces, Galileo, la ventaja es que él, en cambio, indaga sobre las causas y razones por las cuales se genera el movimiento, ¿no es cierto? Sí, ese es el primero que analiza cómo se mueven los cuerpos, pero ya de una manera científica. O sea, él desarrolla experimentos, Galileo. Copérnico no desarrolló muchos experimentos, ¿sí? Mejor dicho, casi no tenía esa idea de lo que era el experimento. Por eso fue tan difícil para Copérnico el, el- el hecho de hacerse creer, porque una cosa es que te muestre y te diga, mira, así, pac, y te boten una pelotita, lo que sea, y tú te des cuenta y digas, ah, cierto. Y otra cosa es que te lo cuenten, ¿no es cierto? Sí, entonces, como Copérnico era filósofo, era más filósofo que científico, entonces todo lo que él explicaba era a través de su palabra, su forma de intentar transmitir de una forma oral, ¿no es cierto? En cambio, Galileo, él ya desarrolla experimentos y nos da a notar que a través de la práctica, a través de lo visible, lo audible, lo palpable, que es verdad, ¿no es cierto? Entonces, nuestro amigo Galileo, él estudia el movimiento. Es más, la cinemática. Miren qué genial. Recuerden que el capítulo anterior habíamos estudiado la cinemática. Galileo es el creador de la cinemática. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, como es Sofía, acerca de que la cinemática que habíamos estudiado era desarrollada por Galileo? ¿Estará Sofía o ya sería otra vez Sí, profe, aquí estoy. Dale, mija, ¿qué crees tú? O sea, de que como hizo varios, como él hacía los experimentos, entonces esto también le ayudó porque si él habría sido filósofo, también habría sido un poco más difícil de explicar con palabras. Ujú, muy bien. Ya, entonces él descubre el movimiento, ¿sí?
Y una de las cosas que descubre nuestro amigo Galileo, por eso es tan genio o sea, yo le admiro más a Giordano Bruno, porque Giordano Bruno fue de los típicos mártires, ¿no es cierto? Si saben lo que es un mártir, alguien, alguien tiene alguna idea de lo que se refería a un mártir. ¿Qué será un mártir? A ver. Una persona que sufre, Que creo siempre que es. defiende, Eso, que defiende sus defiende, ¿no es ideales. cierto? Como que da el pecho a las balas, ¿no es cierto? Muy bien, Copérnico era un mártir. En cambio, Galileo no, cuando ya se le puso a prueba a Galileo, como que Galileo incluso desechó todos sus conocimientos, todo lo que había descubierto, todo lo que había desarrollado. Dijo, no, estoy equivocado, estaba loco cuando hice eso. No, 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 es mentira. O sea, eso es lo que como que a los que nos gustan los mártires, como que nos mata de Galileo, pero Galileo es un genio, es totalmente un genio. Entonces, Galileo, una de las, de los, de lo que, una de los criterios que establece Galileo es el siguiente. Dice, ningún cuerpo, o sea, vámonos así más bien. Todo cuerpo, todo cuerpo se mantiene, todo cuerpo se mantiene en reposo. ¿Qué quiere decir reposo? ¿Qué quiere decir reposo? A ver. Que su Que velocidad su de emoción velocidad es es cero. en cero. Muy bien, Que muchachos. no se ha movido. Ya, velocidad cero. Vamos hablando con términos ya físicos, ¿ya? Que la velocidad es cero, ¿no es cierto? Velocidad igual a cero. O, o se mueve con, voy a cambiarle con otro color para que sea más visible. Se mueve con MRU, ¿sí? A ver, cuando la velocidad cero y MRU, ¿qué queremos decir en otras palabras? Cuando velocidad cero o MRU, cualquiera de las dos, o ambas, ¿qué tienen en común la velocidad cero o el reposo con el MRU? ¿Qué tienen en común? Que tienen una velocidad constante. No, la velocidad cero no es constante, es nula. Que no hay aceleración. Nombre, Mande. nombre, Esa, Carla. Carla Sánchez. ya Carla. Que no tienen aceleración, muy bien, justamente eso. Es decir, que todo cuerpo se mantiene en reposo o con MRU, es decir, no tienen aceleración, en otras palabras, al menos, o a menos sería, ¿no? No al menos, a menos que algo, eso es este algo le quedó debiendo a mi amigo Galileo, a menos que algo haga que cambie ese estado de movimiento me estoy refiriendo, ¿no? Mientras no haya nada que cambie ese estado, es decir, el reposo o el MRU, el cuerpo se seguirá manteniendo o bien en reposo o se seguirá moviendo con MRU, mientras no haya algo. Hasta ahí se quedó Galileo. Este Galileo, a este principio que acaba de dar Galileo, bueno, Galileo no mismo, pero sus predecesores, ¿sí? Los seguidores de Galileo, le llaman a esto la ley de la inercia. Ley de la inercia. Inercia de Galileo. Miren, el que desarrolló la ley de la inercia es Galileo. Sí, ahí está, la ley de la inercia, desarrollada por Galileo. Todo cuerpo se mantiene en reposo o en MRU, al menos que algo haga que cambie ese estado. Es decir, si no hay algo que cambie ese estado, seguirá estando en reposo o seguirá estando en MRU. Yo les invito a que cojan cualquier objeto que tengan
a su alrededor y le pongan sobre su mesa. Le ponen ahí, yo por ejemplo cogí mi esferito y le puse ahí. Y le dejo ahí. Y nadie le topa, nadie le mueve, nadie le hace nada. Ese cuerpo, esa esfera estará ahí en reposo hasta el infinito, mientras nada le haga cambiar ese estado. Ahora, si yo, por ejemplo, le empujo, cambia el estado de reposo, comienza a moverse, pero eso es algo que va a hacer que cambie ese estado, algo que cambie. Ahora, por ejemplo, cuando tú estás yéndote en el carro ahorita, bueno, recordemos, ¿no? Porque hace rato que no hemos andado en carro, estamos yendo en carro y estamos por la carretera a la costa, estamos yéndonos a la playa y estamos yéndonos por una carretera plana, 4 carriles y todo bonito. Entonces tú como que sientes como que ni siquiera te estás moviendo. Vas muy cómodo porque vas con MRU. Tu papá dice, tú le dices a tu papá, papi, ¿con qué velocidad va? Y tu papá te dice, estamos yéndonos a 90. Y tu papá trata de ir siempre a 90 o a 100, qué sé yo, donde que se pueda llegar a 100. ¿Sí? Ya. Entonces, mientras no haya algo que cambie ese estado, es decir, si tu papá no aplasta el acelerador, o sea, si no aplasta más el acelerador sería la palabra correcta, porque para que vaya tendrá que ir aplastando la aceleradora, pero en cambio le va llevando a un nivel único, ¿no es cierto? Pero ya cuando tu papá quiere ganar más velocidad, oprime más el acelerador, entonces allí ya estaría acelerando, entonces ya no sería MRU, sino comenzaría el movimiento acelerado. Pero mientras no haga esa acción de aplastar más el acelerador, de oprimir más de lo que ya llevaba cuando llevaba a la velocidad constante, que sería al acelerador a un nivel óptimo o un nivel adecuado, entonces no habría ese algo que cambie el estado de MRU. ¿Sí? Entonces Galileo es el que desarrolla nuestra Camilo a la hora que viene. O si estaba Camilo. Bueno, entonces en este sentido, el que genera la ley de la inercia es Galileo. ¿Sí? Luego viene Newton, y Newton lo que busca es, ¿sí? Newton lo que busca en cambio ya es generar toda una teoría que hable de o sea, se dice, ¿no? Vamos a poner un poco las ideas en orden. Ahí viene ya Newton. Se dice que Newton, eso puede ser verdad, será mentira, qué sé yo. Muchos dicen que es mentira. ¿Sí? Que Newton estaba sentado debajo de un árbol, estaba leyendo, filosofando un poco. Newton también era muy filósofo. ¿Sí? Entonces se le cayó una manzana en la cabeza, dicen, ¿no es cierto? Entonces a partir de la caída de la manzana, entonces Newton se preguntó, porque eso es lo que hacen los filósofos, preguntarse. Preguntar y tratar de dar explicaciones. Eso es el criterio de un filósofo. Un filósofo es el que dice, el filósofo dice, no lo sé todo y quiero aprender cómo hacerlo. Eso es un filósofo. Quiero saber el por qué, quiero averiguar por qué. En cambio, antes junto a los filósofos habían también los famosos sofistas. Los sofistas, en cambio, eran los que creían saberlo todo, los genios, hechos los sabelotodos. En cambio, los filósofos son aquellos que dicen, como decía, eh, como es, a ver, ¿quién era el maestro de Platón? ¿Alguien se acuerda quién era el maestro de Platón? Sócrates. Sócrates, Creo ¿no que es cierto? Sócrates. Decía, Sí. como lo decía Sócrates, solo sé que nada sé, decía Sócrates. Así piensa un filósofo. Un filósofo dice, solo sé que nada sé. Y un filósofo siempre está en busca de la verdad. ¿Sí? Entonces Sócrates, el gran maestro de Platón, él, ahí vemos el criterio de filósofo. Entonces también Newton se le cae una manzana en la cabeza supuestamente. ¿Sí? Y Newton dice, ¿por qué cayó la manzana? ¿Cuál fue la razón por la que cayó la manzana? Entonces ahí Newton por primera vez establece la idea de que ese algo que hace que se mueva, porque la manzana estaba tranquilita en la copa, en la rama del árbol. Estaba tranquilita allí, descansando la manzana. Estaba en reposo. Entonces ahí es cuando viene Newton y dice,
Esa manzana estaba en reposo, es decir, estaba cumpliendo con la ley de Galileo, con la ley del movimiento de Galileo, con la ley de la inercia, estaba cumpliendo. Pero Galileo dijo que algo va a hacer que cambie ese estado de movimiento, algo va a hacer, no sé. Entonces, lo que faltaba es darle un nombre a ese algo, saber qué era ese algo que le daba, que hacía que cambie el estado del reposo, en este caso. Entonces, para que el cuerpo comience a moverse, en este caso caiga, Newton dice, tiene que, en realidad, dice Galileo, tiene razón en decir que algo hizo que caiga la manzana. Entonces, Newton dice, ¿qué será ese algo? Entonces, por primera vez, Newton a esto le llama una interacción. Dice, debe haber una interacción, ¿sí? Debe haber una interacción entre la manzana y donde que llegó la manzana. ¿A dónde llegó la manzana? A ver. ¿O a dónde trataba de llegar la manzana? Al piso, por la Suelo. gravedad que la traía. Al centro de la Tierra. A la tierra, ¿no es cierto? Trataba de llegar a la tierra. Eso Al quiere centro, decir que, o sea, me imagino. eso quiere decir que entre la tierra y entre la manzana, entre la tierra y la manzana, debe haber una interacción. Debe haber, ahí viene ya la idea de Newton. Debe haber una fuerza. Ahí le da el nombre a esa interacción, a esas interacciones que hay. Newton le da el nombre de fuerzas. Y a partir de allí empieza, cuando se habla ya de fuerzas, empieza el capítulo de la dinámica. ¿Sí? O sea, Newton funda la dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia las fuerzas. ¿Sí? Estudia las fuerzas. Entonces, ahora, Newton dice, a ver, para estudiar las fuerzas, lo primero que, a la primera ley que acudí para darme cuenta de esto, ¿a cuál fue? A ver, ¿a qué? Galileo. A Galileo. A la, Eso, a la ley de la inercia de Galileo. Por eso Newton le pone como primera ley suya, o sea, no suya, sino en su teoría sería, en su teoría, porque es muy diferente decir suya que en su teoría. Esa ley no le pertenece a Newton, la ley de la inercia. No. Esa ley le pertenece a Galileo. Pero Newton dice, como fue la primera ley con la cual yo me di cuenta de todo esto, ¿sí? Entonces voy a ponerla en mi teoría, pero respetando que eso no lo descubrí yo, sino que eso lo descubrió Galileo. Entonces, Newton le establece como la primera ley de su teoría, no mal dicho primera ley de Newton, ¿sí? Sería la primera ley en la teoría de Newton, sería, así debería ser lo correcto, porque no es que Newton se apoderó de esa ley, simplemente la pone dentro de su teoría, respetando que eso no le pertenece, sino que eso era algo que desarrolló Galileo. Entonces, Newton le da el nombre de ley de la inercia. ¿Sí? Inercia. ¿Sí? Entonces, Newton le da ese nombre con C, ¿no es cierto? Ley de la inercia. ¿Sí? En este caso, Galileo todavía no le daba ese nombre. Newton es el primero en darle y le llaman ley de la inercia. ¿Sí? Entonces, el Newton y simplemente la mejora. Ya no pone ese algo. Ya no dice ese algo. Entonces dice, lo mismo, todo cuerpo se mantiene en reposo o moviéndose con MRU, ¿sí? Todo cuerpo en reposo o moviéndose con MRU, al menos que haya una interacción, o también conocida, interacción, o también ya Newton ya le dio un nombre a esas interacciones, ¿sí? Dijo, esas interacciones son las famosas, que sería interacción o, ¿qué pasó? Me quedé, Atracción. interacción o Fuerza. fuerza, ¿no es cierto? Atracción. Al menos que haya una fuerza que haga
que cambie ese estado. Es decir, que cambie el estado de reposo o el MRU. Es decir, mientras no haya una fuerza, ¿sí? Entonces no va a cambiar de estado. Va a seguir en reposo o va a seguir en MRU. Entonces le quita ese algo y ya Newton completa la idea y le llama fuerza, ¿no es cierto? Entonces por eso se le conoce como primera ley de Newton, ¿sí? Porque Newton puso ya el nombre de fuerza, ¿sí? Y Newton estableció toda la demás teoría que estaba implicada dentro de este criterio que mantenía Galileo. Preguntas, muchachos, de a qué se refiere la primera ley de Newton. Preguntas. Háganme preguntas. Si está claro, por eso mismo, aquí en la destreza, veamos la destreza. Voy a borrar esto. ¿Sí? Veamos la destreza. La destreza es importantísima, tienen que saberla leer bien a la destreza. ¿Sí? La destreza dice, voy a quitarles un poquito para acá, le bajo esto, ya. Ahora sí, leamos bien la destreza. Nuevamente, ahora me va a ayudar a leer, ¿a quién le gustaría ayudarme a leer? Otra vez, pero ya más razonado. Yo, profe. Ya, dale. El SNF5. La que está subrayada. Ya. Indagar los estudios de Aristóteles, Galileo. Paremos ahí un ratito. Aristóteles, ¿ya? ¿Por qué no hemos mencionado a Aristóteles? ¿Qué hizo Aristóteles de nuevo? ¿Qué hizo? Aristóteles, en cambio, es el primero porque miren, si nosotros nos vamos a Platón, Platón habla de una espiritualidad. O sea, Platón habla de que existe a ver, Platón habla de que lo que existe externamente, es decir, el mundo material, por favor, pónganle mute la persona que está con el micrófono alzado. Ya. Platón habla de que el mundo material es una copia del mundo de las ideas. Eso dice Platón. Primero existe el mundo de las ideas que es perfecto y del mundo de las ideas sale el mundo material. O sea, el mundo material no es más que una mala copia del mundo de las ideas. ¿Sí? Eso dice Platón. ¿Sí? En realidad, se dice que el que mantenía todas esas ideas era Sócrates, y como Platón era su discípulo, entonces Platón luego adoptó todos los criterios de Sócrates, ¿no es cierto? Entonces, Aristóteles hace lo contrario. Aristóteles, en cambio, dice, no. Es al revés. Del mundo material se generan las ideas, al revés. Entonces, eso es lo importante de Aristóteles. Aristóteles es el primer materialista, llamémoslo así. El primero al que dice que primero existe la figura y luego existen las ideas. En cambio, lo contrario creía Platón, que primero existen las ideas y de ahí salían una mala copia que eran las figuras, ¿sí? El mundo material. Entonces, eso es lo importante de Aristóteles, ¿no es cierto? No hay que descartarlo también, Aristóteles. También quería hablar un poquito de él. Seguimos, mija, seguimos de quién estaba leyendo. Aristóteles, Galileo y Newton. Ya, Galileo. Para comparar sus experiencias frente a las razones por las cuales se mueven los objetos y despejar ideas preconcebidas sobre este fenómeno con la finalidad de concebir la primera ley de y determinar el medio de la experimentación que nos produce la aceleración cuando las fuerzas están en equilibrio, por lo que un objeto continúa moviéndose con rapidez constante, permanece en reposo. Primera ley de Newton o primer principio de inercia de Galileo. Muy bien. ¿Está claro, muchachos? ¿Creen ustedes que ya la destreza fue desarrollada? ¿Creen que ya tienen claro todo lo que manifiesta, lo que manifiesta aquí la destreza, o creen que hay algo más que puntualizar? Pregunten sobre esto. Creo que no tenemos tiempo para ir a la segunda ley ni a la tercera. No hay problema, no vayamos corriendo, no nos asustemos, porque esta temática de leyes de Newton
tenemos que cubrirlas inclusive en el sexto parcial. Así que tranquilos, vamos a ir tranquilos, vamos a ir en orden, pero vamos a ir filosofando, ¿ya? A mí me gusta mucho la filosofía, como se dan cuenta, yo no soy profesor de filosofía, pero me gusta mucho la filosofía, también tengo claro todo lo que es el desarrollo filosófico en cuanto a lo que es los criterios de cada uno de ellos. Leo muchos libros en este caso también de filosofía, así que tengo muy en claro todo esto. Y me encanta ver cómo la ciencia se desprende de la filosofía, miren, chéverísimo, ¿no es cierto? Preguntas, muchachos. No le vean a las Profe, clases de filosofía como simple clases, ¿no? Véanle como una historia bien chévere. Cuéntame, por favor, dime. eso quiere decir que Newton hizo la velocidad final para agregarle. No, toda la parte de la cinemática fue desarrollada por Galileo. Galileo fue quien desarrolló. Lo que hace Newton es ver el por qué se mueven los cuerpos, ¿sí? ¿Qué es lo que causa ese cambio en la velocidad, por ejemplo? ¿Sí? Eh, Mm, Galileo llegó hasta el hecho de hablar de una aceleración, pero Newton llegó a establecer por qué se produce esa aceleración que hace que cambie la velocidad de los cuerpos. Sí, o sea, como que Newton viene al final y completa y cierra el círculo y dice, esta es la razón. Porque claro, cuando se le preguntaba a Galileo, ¿y qué produce esa aceleración? ¿Qué es esa aceleración? Entonces Galileo se quedaba corto y decía, eso todavía no puedo explicarlo. Pero cuando Newton viene con la idea de fuerzas, con el criterio de fuerzas, entonces dice, las fuerzas son las que generan esa aceleración que hace que cambie la velocidad de la cual hablaba Galileo. ¿Sí? Entonces ahí cierra el círculo, miren, y se ayuda. El avance de la ciencia, muchachos, siempre ha sido así, permanente, sistemático. ¿Quién me preguntó ahorita eso, por favor? Yo, profe Jesús Robles. Jesús, ¿ya? Entonces tú también tienes tu participación, ¿sí? También tiene Gracias, profe. participación quienes han estado, como es, un poco pendientes a la clase. ¿Quién me ayudó a leer la destreza?